Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los mecanismos más fascinantes y, la verdad, más poderosos de nuestra mente: cómo se construyen nuestras creencias. A ver, ¿nunca ha surgido esa pregunta de por qué reaccionamos siempre igual ante ciertas cosas? Casi en piloto automático. ¿O por qué hay pensamientos que parece que se repiten en bucle? Bueno, pues la respuesta no está en lo que decidimos conscientemente cada día. No, está en un lugar mucho más profundo. Y ojo con esta cifra porque de verdad lo cambia todo. Según la fuente de este análisis, el psicólogo Lucas Malassi, se calcula que el 98% de nuestras creencias y programas mentales operan desde la mente inconsciente. Solo un 2% es consciente. O sea, esto significa que la gran mayoría de lo que somos y hacemos está dirigida por una fuerza de la que apenas nos damos cuenta. Para que esto quede súper claro, el material de origen nos da una metáfora que es brillante. Imaginemos que la mente es como un barco enorme, y en este barco hay dos figuras clave: el capitán y su tripulación. El capitán, claro, es nuestra mente consciente. Es el que está en el puente de mando, viendo el mapa, decidiendo el destino. Es el que imagina, el que proyecta, el que da las órdenes. Pero, y aquí viene lo bueno, la tripulación es la mente inconsciente. Son esos miles de operarios en la sala de máquinas que ejecutan las órdenes sin preguntar, sin cuestionar nada. El capitán puede decir, vamos al norte, pero es la tripulación la que en realidad mueve todo el barco. Ahora, lo más interesante de esta tripulación es que no anda por ahí improvisando, Para nada. Opera siguiendo un manual de procedimientos súper estricto, una serie de programas que ya tiene instalados. Y esos programas son nuestras creencias fundamentales. El autor las define como nuestro GPS interno. Son esas certezas que tenemos sobre el mundo, sobre los demás, sobre uno mismo. Y, tal como un GPS, pues nos van guiando. Si el mapa de ese GPS está bien, llegamos a destino. Pero si el mapa está mal o está viejo, nos tiene dando vueltas en círculos con una frustración tremenda y sin entender por qué no se avanza. Y esta es la pregunta del millón. Si estas creencias son tan poderosas y tan automáticas, ¿quién las escribió? ¿Cómo es que se instalaron en nuestro sistema operativo sin que nos diéramos cuenta? Bien, aquí es donde nos sumergimos en el corazón de este análisis. El psicólogo Lucas J.J. Malassi identifica 9 vías principales por las que estas creencias se instalan en el inconsciente. Estas vías son, literalmente, el plano con el que se construye nuestra realidad psicológica. Para entenderlas mejor, podemos agruparlas en 3 grandes categorías. Primero, está lo que podríamos llamar la programación fundacional, que es como la base de todo, lo más temprano. Segundo, las influencias ambientales y sutiles, o sea, todo eso que vamos absorbiendo del entorno. Y tercero, y esto es clave, la programación activa, que junta las vías sobre las que sí tenemos control para reescribir nuestro propio guión. La programación fundacional es la base de todo. La crianza, por ejemplo, es descrita como la vía regia, o sea, la más poderosa. Cómo nos trataron define cómo nos vamos a tratar a nosotros mismos. La genética nos da programas heredados, información que viaja de generación en generación. Y la experiencia, sobre todo esos eventos con una carga emocional fuertísima, puede instalar o destruir una creencia en un segundo. Luego, claro, están las influencias de afuera. El conocimiento formal, lo que se aprende en la escuela, en los libros, los mensajes subliminales, que es esa información que la mente capta por debajo del radar de la conciencia, por ejemplo en la publicidad, y el anclaje, que es un mecanismo fascinante. Ocurre cuando una emoción muy intensa ancla un recuerdo, como ese olor que de repente nos transporta a la infancia. Esos momentos quedan grabados a fuego. Hasta ahora, podría sonar como que somos una especie de marionetas de nuestra programación, ¿no? Pero aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro total, porque el plano de la mente no es un destino fijo. Existen herramientas que nos permiten tomar el control y convertirnos en arquitectos de nuestra propia mente. Pasamos entonces a la parte, yo diría, más empoderadora de este análisis. Si la mente consciente es el capitán que da las órdenes, entonces es posible aprender a dar órdenes nuevas y mejores para reprogramar a esa tripulación inmensa y poderosa que tenemos dentro.
El material de origen destaca 3 vías de programación activa que se pueden usar a propósito. Primero, las actitudes. Estas mandan metamensajes todo el tiempo al inconsciente sobre si vivimos en un mundo de escasez o de abundancia. Luego, la repetición consciente, que es la clave para crear nuevos hábitos. Y finalmente, la focalización, que es el increíble poder de la atención. Pensemos, por ejemplo, en aprender a manejar un auto. Al principio es un caos. El embrague, el acelerador, los espejos, todo a la vez. Pero a base de repetición consciente, esa tarea se va transfiriendo al inconsciente hasta que se vuelve automática. Y de repente uno está manejando mientras conversa o escucha música, sin siquiera pensar en ello. Bueno, ese mismo proceso se puede usar para instalar cualquier hábito nuevo. La focalización o visualización es quizás la herramienta más potente de todas. El principio es súper simple, pero es increíble. En lo que la mente se enfoca, eso se expande. Si la atención se pone constantemente en lo que falta, esa es la realidad que el cerebro va a construir. Si por el contrario, se enfoca a propósito en las oportunidades, eso es lo que se empezará a ver por todos lados. Y todo esto queda resumido de una forma brillante en esta cita de Virgilio que se destaca en el libro. Pueden porque creen que pueden. Es que encapsula la idea central a la perfección. La creencia viene antes que la capacidad. El simple hecho de creer que algo es posible es lo que da el poder para hacerlo realidad. Entonces, el punto crucial de todo esto es que no somos víctimas de nuestra programación. Al conocer estas 9 vías, al entender de dónde vienen esas creencias automáticas, se obtiene el poder de elegir. Permite pasar de ser el resultado de un programa a ser quien lo programa. Y con esto cerramos. La pregunta ya no es cómo fuimos programados, sino más bien, ¿cómo elegiremos programarnos de ahora en adelante? Con el plano a la vista, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué nuevos programas se van a elegir para construir? Gracias por acompañarnos.